Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Gracias por la asistencia el día de hoy. Hoy vamos a desarrollar el cuarto módulo. Recordemos un poco que estuvimos barriendo las tres últimas sesiones en los programas prerequisitos como BPM, POE, POES y también PHS. Ya pasamos también el tema de sistema de inocuidad como HACCP, y lo que vamos a tocar el día de hoy básicamente es la punta de la pirámide de este nivel de sistema de seguridad, ¿sí? Que es la ISO 22. Sé que me conocen. Entonces, hoy vamos a enfocarnos específicamente en el sistema de gestión de seguridad alimentaria, con el enfoque en la ISO 22000. Lo que vamos a hacer, obviamente, es aprender la interacción que tiene, los requisitos que tiene la ISO 22000 y cómo ésta se relaciona a nivel de estructura y a nivel de relacionamiento per se, tal como se indica, con los programas prerequisito y también con HACCP, ¿sí? Este sistema también se conoce como SGIA, es un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Y obviamente está basado en estándares internacionales como la ISO, que, como saben, toma best practice de diferentes partes del mundo y lo consolida para enseñarle al resto del mundo, por decir así, a cómo manejar una manufactura alimentaria segura, ¿sí? Vamos a enfocarnos primero hablando sobre la ISO, hacer una intro previa, ver un poco sobre los requisitos y estructura. Luego vamos a pasar por la integración también que existe entre los programas prerequisitos, todavía sin ver cómo se relacionan con la ISO 22000, solo vamos a recordar cómo se relacionan los prerequisitos con HACCP y la interacción en paralelo que tiene un PHS también, ¿sí? Y finalmente vamos a barrer con principios y formas prácticas de cómo elaborar políticas, objetivos y documentación del SGIA, que es el sistema, un sistema grande, más robusto, que es lo que implementa una ISO 22000, ¿sí? Me gustaría saber si han tenido alguna duda de la sesión anterior antes de arrancar, por favor. Los veo en el chat. Bien. Igual, si está todo claro, me quedo tranquilo, ¿ya? Si tuviesen alguna duda y si recuerden, por favor, anótenlo. Y en un intermedio que vamos a hacer más adelante, me doy el espacio para responder cualquier duda que tengan de la sesión previa. ¿Sí? Buenas. Bien, vamos a conocer un poco de qué trata la ISO 22000. Como saben, es una norma internacional. Lo que vamos a hacer, obviamente, esta ISO 22000 se creó en el 2005, ¿de acuerdo? Y se crearon algunas versiones posteriores también, ¿no? En el 2017, 2018, que es la más reciente. Y vamos a explorar los requisitos que demanda esta norma como tal. Le compartí igual la norma en PDF a la coordinadora del debate, para que aquellas personas que se hayan inscrito puedan tener también acceso a esta norma de forma simple, ¿no? Obviamente que está mucho más, hay mucho más detalle, es algo mucho más engorroso de poder digerir, pero lo que voy a tratar de hacer en esta sesión es que puedan entender las partes más funcionales y la parte conceptual, o sea, concepto aplicado a la realidad basado en diferentes industrias. Entonces, cuando hablamos sobre la ISO 22000, estamos hablando de, o sea, cumplir con requisitos para un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, como un SGIA. En adelante, por favor, les pido que cada vez que yo mencione SGIA, recuerden que estoy hablando del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, para no decir las 6, 7 palabras que la conforman, ¿vale? Entonces, el objetivo que buscamos con implementar una SGIA a través de la ISO 22000, obviamente es garantizar que los alimentos sean seguros en todas las etapas de la cadena de suministro. Ustedes me dirán, oye, pero lo mismo hemos visto en HACCP, lo mismo hemos visto en BPM, o sea, el propósito es el mismo, ¿de acuerdo? Pero la forma de cómo se van a articular como sistema cambia, porque es mucho más exigente, y eso lo vamos a ver a continuación. Ahora,
El enfoque de la seguridad alimentaria tiene tres frentes. Uno es la cadena de suministro como tal, pero estamos hablando de la cadena de suministro integral. Un segundo, por favor. Una es la cadena de suministro integral. La segunda es la prevención de riesgos, que es cómo lo ve la ISO 22000. Y finalmente, cómo ISO 22000 te reta a hacer mejora continua. Es algo que vamos a desarrollar mañana y vamos a mezclar con un poquito de herramientas de TQM, de Total Quality Management, si es que lo han escuchado, que es un tipo de herramienta Lean también que se utiliza mucho en manufactura, esbelta, y creo que les va a servir muchísimo también y les va a dar un poquito más de un gap adicional de lo que pueden encontrar en otro diploma cuando solamente hablan de ISO 22000, ¿de acuerdo? Y esta perspectiva diferente, poco común, por decirlo así, sí me gustaría que la puedan aprovechar también e implementar no solamente sistemas de inocuidad, sino pensando en desempeño, pensando en eficiencias y en rendimientos también, ¿de acuerdo? Más que todo hacer sinergias. Entonces, entrando de nuevo al tema, el enfoque de seguridad alimentaria, el primer punto, cuando habla de la cadena de suministro, esta se basa en, obviamente, en mapearlas a nivel de inocuidad en todas las etapas, ¿no? Desde la fase de colecta, de producción, de procesamiento, transporte de la planta, y también cuando ya fue transformado este insumo, ya se convierte en un producto terminado, producto intermedio, como sea que se comercialice, y finalmente pueda llegar al punto de distribución. En la parte de prevención de riesgos, la ISO 22000 no puede hacerse por sí sola si es que no tiene bases, si es que no ha hecho previamente el HACCP y los programas prerequisitos, que es lo que hemos desarrollado en los 2 días previos. Entonces, para poder nosotros manejar, más que manejar, para poder prevenir riesgos de una forma más sistémica, si bien HACCP ya es potente y ya es robusto para esto, porque lo que hace es analizar puntos críticos de control, ¿de acuerdo? Peligros y puntos críticos de control, lo que va a hacer la ISO 22000 es tener la misma rigurosidad, pero a nivel sistémico. En general, imagínense que vamos a tener un filete y va a empezar a desmembrar capa por capa. Entonces, es un proceso que no es fácil de implementar. Puede tomarle desde 3 a 6 meses, dependiendo de la complejidad más de 4 o 6 meses diría, dependiendo de la complejidad de la empresa, de la organización, y también del liderazgo, que vimos que era uno de los principios que se requieren cuando hablamos de cuán involucrada está la alta dirección. Y cuando hablamos de mejora continua, hablamos del famoso ciclo Deming, el ciclo PDCA o en la traducción el PHBA, que es planificar, hacer, verificar, actuar, con la finalidad de estar haciendo mejora continua todo el tiempo en los procesos. Esto nos reta mucho, chicos, a no solamente implementar, certificar la ISO y luego parar en ese punto. Nosotros estamos hablando de poder mover la rueda todo el tiempo. Y mañana vamos a aprender cómo vamos a lograr mover la rueda a través de este ciclo PDCA-PHBA, que es un ciclo de mejora, pero qué herramienta adicional vamos a aprender para poder sostener esta mejora. Y eso es algo que no lo menciona la ISO 22000 explícitamente, pero sí los mencionan otros libros y otros expertos, como Taichi Ono, los capos de Toyota, en general todo el mundo Six Sigma, todo el mundo Lean, toca mucho este tema y de hecho hay sistemas de gestión, incluso el sistema de gestión japonés en manufactura es tan robusto y es muy parecido al que tiene Toyota también, pero es algo que nos va a permitir mantener al equipo haciendo siempre mejora continua, pero no basta con eso, sino vamos a tener que aprender a cómo colocar estacas o seguros para mantener esa mejora. Porque como a ustedes les ha pasado, y sí me gustaría oír sus comentarios o ver sus comentarios en el chat, es cómo les ha tocado a ustedes liderar algún proyecto de mejora continua y qué pasó si es 3 meses después, 4 meses después que ya lograron la mejora. Entonces, probablemente voy a ver las respuestas que espero, porque a todos nos ha pasado lo mismo, ¿de acuerdo? Sería un lujo que digan, oye, pues, dejamos al equipo de mejora y la misma gente, si lo siguió haciendo toda la vida, por 10 años más. Pero no necesariamente es así. Entonces, mañana vamos a aprender un poco sobre este punto
Pero sí quería hacer referencia y resaltar este pilar que es súper importante. ¿Por qué lo digo? Porque si bien la cadena de suministro a nivel sistémico, ya lo hemos visto en sistemas previos a nivel de peligros y a nivel de inocuidad, eh, la prevención de riesgos también lo hemos visto, pero la fase de mejora continua no. Entonces, lo que vamos a aprender en este módulo es, bueno, mañana de hecho, y es que es parte de este diploma que he preparado también para ustedes, es que sepan cómo identificar mayores oportunidades de mejora, cómo estabilizar procesos y cómo poder seguir creciendo sobre ello y aplicarlo para temas de calidad, inocuidad, como les dije, de rendimiento, de pérdida de masa, pérdida de materiales de envase, absolutamente para todo sirve esto, ¿vale? Entonces, espero que podamos estar súper atentos para en la sesión de mañana y poder desarrollar este tercer punto, que es súper emocionante, la verdad. Entonces, ¿por qué queremos hacer ISO 22000? ¿Por qué las empresas optan por tomarla? Obviamente que lo que busca es reducir los riesgos de contaminación, porque estamos hablando de inocuidad, recuerden la SGIA, y la idea es verlo a nivel sistemático, o sea, no basta con solo mirar el piso y la línea, sino tenemos que mirar el bosque completo, ¿vale? Lo segundo es que, obviamente, vamos a lograr eh, crear confianza en el consumidor final y también cuando vengan los órganos reguladores como IGESA, lo cual nos va a llevar a tener un estrecho cumplimiento normativo. Y como último punto, pues vamos a también ganar optimización y mejora continua de los procesos. Un proceso puede mejorarse de diferentes puntos. Puede mejorarse a nivel de calidad, puede mejorarse a nivel de tiempos y eficiencias, puede mejorarse a nivel de costos, puede mejorarse a nivel de seguridad, puede mejorarse a nivel de moral o de clima laboral. Entonces hay 5 o 6 dimensiones para poder capturar mejoras, pero no solamente se queden con la parte de mejorar los tiempos y la eficiencia, no basta con eso, se puede explotar mucho más y eso es lo que vamos a aprender también el día de mañana. Bien, dentro de los requisitos y la estructura de la ISO 22000, nosotros contamos con algo que se llama el HLS, por siglas en inglés, que significa estructura de alto nivel. La estructura de alto nivel va a permitir que ustedes puedan escalar, eh, ya sea escalar necesidades, y también lo que va a poder es cascadear directivas y nuevas políticas. Si recuerdan lo que hemos visto en la parte introductoria, yo les mencionaba, permítanme retroceder un poco, yo les mencioné acá que vamos a aprender a elaborar políticas y objetivos. Bueno, también documentación. Pero estas dos son lineamientos que lo hace quién, que lo implica, que lo crea y lo propone la estructura de alto nivel. Ahora, esa estructura de alto nivel no es algo, wow, de otro planeta, ¿de acuerdo? Es un formato que obviamente facilita que puedan integrar diferentes áreas, pero también que se relaciona con diferentes normas ISO, como la 9001 o también con la 45000, que es una norma de seguridad, o también con la 14000. O sea, la estructura de alto nivel, de hecho, hace que ustedes puedan aplicar de forma lógica, racional y de forma eficiente el sistema de gestión. ¿De acuerdo? Me comentan si me escuchan y está todo bien, por favor, en el chat. Seguido de ello, gracias Raquel, pensé que estaba solo en la sala. Seguido de ello, chicos, gracias Grecia. La estructura de alto nivel que vamos a aplicar acá eh, tiene 3 objetivos. El primero es facilitar la alineación entre distintas normas ISO. Es decir, esta forma, que es lo que les voy a presentar en adelante, va a permitir que cualquier ISO que quieran colocar a su proceso, pues puedan simplemente absorberla y ser maleable para poder manejar y no crear diferentes roles, funciones, sino que pueden barrer de una forma lógica y racional y coherente, como dice la literatura, para hacer las acciones y los ciclos de mejora también. ¿Sí?
Lo siguiente es simplificar la implementación también, porque muchas veces cuando se quieren, obviamente, la ISO 22000 lo va a buscar siempre el área de calidad. La ISO 9001, de repente el área de operaciones, calidad también, ¿no? Por ahí. La 45000, por ejemplo, que es una norma de seguridad, lo va a buscar el área de seguridad y salud ocupacional. Pero lo que deseamos es cómo logramos que la misma estructura de nivel y ningún departamento o área de la organización, digamos, eh, tire recursos de forma aislada, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite también contar con esta estructura, para que todos siempre estén alineados y de alguna forma buscando el bienestar de la organización, que es algo que pocas personas y departamentos logran tener claridad. Es que todo lo que se haga debe ir en pro de la organización, no solamente por el departamento, por el área específica, por la gerencia particular, sino debe ser en pro de todo. Al final, una empresa está creada para poder rentabilizar, crear un payback, agregar valor, ¿no? Y crear ganancias, obviamente, ¿no? Para todos. Y como último objetivo, lo que tenemos es promover la mejora continua de la inocuidad alimentaria. Normalmente, eh, procesos alimentarios, o sea, manufactura de alimentos, la mayor pérdida o sea, de hecho, a nivel de estructura de costos, chicos, el, dependiendo de la industria, pero el costo de materiales puede estar compuesto desde el 60% al 80% dentro del costo de producción. ¿Qué significa esto? Que si el producto sale mal, se contamina, obviamente no va a ser aprovechable ni nada de eso, lo van a perder. O sea, de hecho, en su estructura de costos, lo más caro que tienen casi siempre es la materia prima, casi siempre, salvo algunas excepciones. Entonces, por eso es importante promover esta mejora continua, porque nosotros vamos a ver que hay dos tipos de costos de calidad que ustedes van a poder hacer y sobre ello van a tratar de plantear proyectos, retar al equipo en hacer las cosas mejor y cada vez vender menos producto no conforme. Porque hay un costo que está enfocado a prevenir problemas, que se llama un costo de prevención de calidad. Y hay otro costo que se llama uno se llama costo de buena calidad, que lo que hace es prevenir y trabajar en sistemas y ello. Y hay un costo de pobre calidad, que lo que busca es simplemente atiendo los rechazos, acepto las devoluciones, le doy un cambio al cliente para que no se moleste y sigo viviendo con esas pérdidas y nunca las hago visibles. Entonces, cuando magnifiquen esto, que se llama el costo de calidad total, van a poder ver cuánto potencial hay en ello y van a ver la relevancia de esta norma. No solo de esta norma, sino de este árbol que es como una rueda que se va entrelazando, ¿no? Pasamos desde las buenas prácticas de manufactura, obviamente dentro de esto también están las POEs y PHS como programas prerequisitos. Luego vamos a un sistema de inocuidad como HACCP, que es algo que hemos visto. Nos soportamos en la ISO 9001, que es una norma que se enfoca a ver calidad como tal. Recuerden, HACCP es un sistema de inocuidad. La ISO 9001 es una norma que te ayuda a lograr calidad. Calidad, ¿qué significa? Cumplimiento de especificaciones, cumplimiento de requisitos del cliente, nada más. No es mala, ojo, es muy buena, te ayuda, por eso que está dentro de la cadena. Pero la ISO 22000 se va a apalancar en ambas, en garantizar inocuidad, si se dan cuenta, por un lado, y también calidad, soportada en una gran base, un gran pilar de programas prerequisitos para ello, ¿sí? Como les mencionaba, esta estructura de alto nivel fácilmente puede integrarse con otras normas, como les mencioné, la 9001, la 14001, entre otras, es de fácil integración y obviamente es una estructura que permite alcanzar ya sea las certificaciones o las cosas que se decidan plantear como organización, siendo el, el propósito de este diploma que aprendan cómo implementar una ISO 22000.
obviamente lograr la certificación, entre otras características que les puede dar como beneficio también hacia ustedes. Entonces, la estructura de alto nivel se compone de 7 componentes. El primero es tener claro el contexto de la organización. Cuando hablo del contexto de la organización, refiero a comprender el entorno interno y externo de esta organización. ¿Qué significa? Oye, ¿dónde estamos parados? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que hace la organización? ¿A qué se dedica? O sea, tener mucha claridad respecto a ese punto. Y cuando hablo del entorno externo, me refiero a cómo se comporta versus la competencia, cómo está posicionado, entre otras características. Pero me refiero a temas de inocuidad, no estoy hablando de temas comerciales, ¿sí? Lo siguiente dentro del contexto de la organización es poder identificar también cuáles son los stakeholders, cuáles son sus socios, sus partners, y entender las necesidades. Porque recuerden, chicos, que lo que busca la estructura de alto nivel y lo que busca la ISO 9000, perdón, 22000, es apalancarse y crear este sistema de inocuidad, sistema de gestión de inocuidad alimentaria, la SGIA, y lo que va a hacer básicamente es apoyarse en el sistema de inocuidad que han hecho, que es su HACCP, y apoyarse también en el sistema de calidad en la ISO 9001, y sobre eso apalancarse para ir creando más cosas. Vamos a ver más adelante un modelo de planificación empresarial o de gestión empresarial usando esta norma y que vean la complejidad del caso. Lo segundo es tomar en cuenta también el liderazgo. Sí, claro, totalmente. Eso no está contemplado me dices, eso no está contemplado en el EIA o día a día. Es correcto, en el día a día, tal cual, tal cual. Normalmente no lo vemos en el día a día. Entonces, justamente estamos aprendiendo las bases para comprenderlas, entender la aplicabilidad y la funcionalidad de estas, y si nos sea más fácil poder mirarlas, ¿no? Entonces, y poder agregar valor. Recuerden que todo este tipo de normas y este tipo de sistemas lo que permiten es crear valor. ¿Cómo? Reduciendo pérdidas, reduciendo mermas, y obviamente en consecuencia y en complemento, incrementando ahorros, incrementando ganancias, margen bruto, etc. Respecto al liderazgo, estamos hablando muy similar a la estructura que tiene HACCP, el compromiso de la alta dirección. Como saben, cuando hablamos de compromiso, hablamos de la capacidad del equipo, de la gerencia, de poder servir a toda la cadena, a toda la estructura de miembros respecto a las necesidades que se tengan que resolver. Entonces, básicamente es, oye, esta persona está dispuesta a ayudarnos, a darnos los recursos que necesitamos. Obviamente, siempre existen presupuestos, siempre hay limitaciones, lo que no significa que no puedan escuchar al equipo y simplemente eh, apostar por invertir en prevención de calidad y no estar subsistiendo en cómo atacamos los problemas en el día a día o lo vamos viendo ante los rechazos, ante los reclamos, ante las devoluciones que te doy un producto de cambio y otras características, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Lo siguiente es la definición de la política de inocuidad y roles clave también, ¿ya? ¿Por qué? Lo que hace a este nivel, lo que van a hacer ya es crear una política, es crear directrices de cómo se va a manejar eh, la inocuidad en esta organización que se enfoca a hacer manufactura de alimentos. Y obviamente entender y definir los roles clave, así como vimos en el equipo HACCP, que hay como un líder de equipo que es como el representante de toda la organización dentro del equipo HACCP, tienes los miembros y los coordinadores. Lo mismo se va a crear acá. Tercero, tenemos la planificación también. Esto significa contar con la identificación y control de riesgos y oportunidades. Muchas veces en las empresas no tienen mapeado cuáles son los riesgos y oportunidades. Oye, primero, no hay una evaluación de riesgos, no hay una matriz de riesgos y oportunidades. Y esto se toca un poco en la ISO 9001, ¿sí? Se toca un poco en la ISO 9001, y muchas veces la gente de piso no conoce, no tiene ni la menor idea de qué están hablando o de qué es lo peor que podría pasar. Por ejemplo,
¿Cuál es la probabilidad de que sus maquinistas principales en su línea de procesamiento de alimentos, vamos a pensar que estamos hablando de una empresa que hace conservas de pescado? Sus maquinistas principales de manipular las autoclaves y el proceso de esterilización de las conservas se enfermen todos al mismo tiempo. ¿Cuál es esa probabilidad? Probablemente sea baja, pero realmente es un riesgo. ¿Por qué? Porque podría parar totalmente la operación y en el peor de los casos el riesgo que podría haber es que vaya una persona no experta que no tenga el conocimiento suficiente a esa etapa, a ese PCC de esa línea de fabricación y pueda arruinar. Entonces, es mapear ese tipo de riesgos en general o también considerar el tema de la rotación del personal, ¿no? ¿Qué pasa si en un área crítica tienes una alta rotación? ¿Cómo la vas a manejar? ¿Cómo vas a mitigar ese tipo de cosas? Entonces, por eso es relevante que ustedes tengan en cuenta esto para continuar desarrollando todo el sistema, ¿no? Alineado a esta evaluación, bueno, identificación y control de riesgos y oportunidades, esta sociedad también como que fijar también los objetivos de inocuidad que se van a mapear. Es decir, el porcentaje perfecto que se quiera lograr, eh, el porcentaje de rechazos, el número de reclamos que se espera recibir o se espera reducir. Acá no estamos hablando de tolerancias, estamos hablando de metas, o sea, metas claras, ¿no? O sea, refiere a, ok, hoy tengo 0,8% de devoluciones, voy a reducirlas al 0,4% para el siguiente año. Entonces, van a invitar a retar planes, a crear directrices y cómo se va a manejar toda la organización hacia adelante. ¿Sí? La parte de soporte está enfocada a cómo el liderazgo y la alta dirección les puede brindar o sea, los recursos que necesitan, velar también por desarrollar las competencias y las habilidades del personal. Y no solo eso, sino también la comunicación hacia toda la organización para este tipo de implementaciones tan importantes y tan relevantes. ¿Qué significa esto? Que deben tener toda la ayuda posible para poder escalar muros, escalar montañas, hacer lo necesario y tengan personas que sean facilitadores de cambio dentro de este proceso, porque honestamente no es sencillo y, y sí es un reto, como todo proyecto de mejora, como todo, toda la persona que tiene experiencia haciendo mejora continua sabe que siempre hay un cambio cultural y hay esta resistencia al cambio que es algo natural y eso lo hace emocionante e interesante, si no sería aburridísimo y todo sería mejora continua de solamente respirando. Y finalmente, dentro del soporte también deben contar con la documentación y el control de esta información, ¿no? Versiones que se van generando, actas, etcétera. Vamos a ver más adelante a qué me refiero con ello. Seguido tenemos la parte de evaluación del desempeño. Esto incluye el monitoreo, la medición y el análisis de estos resultados. ¿De qué resultados? De los objetivos de inocuidad que se planificaron inicialmente. Las metas, reducir los rechazos, reducir los reclamos, incrementar el NPS, el grado de satisfacción de los clientes, la aprobación de los clientes, toda esa parte, ¿no? La percepción que tengan los clientes de ustedes como organización. Hay diferentes métricas que se puedan plantear acá y obviamente las van a priorizar, ¿no? Primero las que tengan gran impacto, eh, como costo o simplemente satisfacción de clientes, y luego van a ir viendo más cosas como tiempos, etcétera, entre otras características, ¿sí? Ahora, esta evaluación de desempeño no solamente basta con hacer un monitoreo, medición y análisis, sino también que puede soportarse en auditorías internas. Repito, estas auditorías internas no van a lograrse si es que no tienen el soporte suficiente para contar con personal altamente capacitado como ustedes que están aprendiendo hoy algo diferente y una forma distinta de ver las cosas. Entonces, si no tienen ese recurso, pues no van a poder lograr esas auditorías internas. Y obviamente deben también contar con revisiones por la dirección para que, como estamos hablando de una norma que involucra a toda la organización,
no es algo que solamente lo va a ver el equipo HACCP, sino estamos hablando que lo ve el comité de gerencia. O sea, toda la organización literalmente está, digamos, trazado y cortado por esta norma. Así que es importante que la tengan en cuenta también. Y finalmente, los ciclos de mejora que se puedan aplicar. Cuando hablo de los ciclos de mejora, me refiero a monitorear y ver la efectividad de las acciones correctivas que se planteen ante eh, incidencias o desviaciones o no conformidades dentro del sistema, ya sea para la cadena de suministro integral, ya sea para la prevención de riesgos o para otras oportunidades como proyectos disruptivos que los inviten a hacer mejora continua. ¿De acuerdo? Y evidentemente esta mejora está priorizada por, eh, por atacar y hacer mucho más robusto el sistema de gestión, el SGIA, ¿no? que les mencioné hace rato. ¿De acuerdo? Porque si hacemos que ese sistema sea más robusto, eh, tenga menos vacíos, tenga menos probabilidad, tenga menos riesgo y se trabaje mucho en ello, pues van a lograr optimizar la inocuidad en toda la cadena, que es lo que se busca. Entonces, esa es la importancia de poder contar con ello. Y la quinta que se me pasó está enfocada a ver la parte de operación. La parte de operación se puede manejar con la implementación del HACCP y los programas prerequisitos, que es lo que hemos visto en los 2 días previos. Entonces, ¿por qué lo tenemos que hacer así? Porque ¿dónde se fabrican los alimentos? En el área de contabilidad, con mucho respeto siempre. En el área de, no sé, de ventas, pues no, o sea, se fabrican en la planta, en un lugar donde, en la sala de operación. Entonces, si esa parte no la tenemos controlada a nivel de inocuidad, pues, ¿qué podemos esperar de cómo van a ser los siguientes procesos o sea, en general, de toda la organización, ¿no? Alineada a esta norma? La compra de insumos nacionales, la compra de insumos que vienen de la exportación, todo a nivel de inocuidad. Es cómo aseguro en toda esa cadena que llegue bien a la organización, que ingrese bien, que ingrese con inocuidad y con calidad, que lo procesemos y con inocuidad y con calidad, y también que lo entreguemos al cliente final con inocuidad y con calidad. Entonces, ese es el mantra, ¿no? Yo recibo bien, yo genero bien, produzco bien, fabrico bien, y yo entrego bien. Entonces, ese es el mantra que ustedes deben tener siempre para ver ese tipo de sistemas, y en general todo tipo de proceso que tenga como finalidad optimizar o mejorar a nivel de calidad o inocuidad. Dentro del ciclo PHBA, vamos a entender también, bueno, cómo se relacionan, y el objetivo no es explicarles teóricamente de qué trata, porque seguramente lo conocen, pero sí tal vez relacionarlos con ejemplos prácticos de qué tendríamos que hacer y cómo vamos a hacer la ruta, ¿sí? En general, vamos a ver la aplicabilidad eh, el día de mañana, porque esto es una parte de cómo se hace mejora continua, pero vamos a tocarlo hoy porque es parte de la estructura de la misma norma ISO 22000. ¿Sí? Entonces, este ciclo PSA arranca obviamente en planificar. ¿Qué cosa? Estamos hablando primero de identificar un contexto en la organización, estamos hablando de ver alguna desviación, un problema, ¿de acuerdo? Entender bien el problema, por eso que habla de factores internos y externos que afecten la inocuidad. Este ciclo, como se relaciona con la ISO 22000, que es el SGIA, que es un sistema de inocuidad alimentaria, lo que busca es identificar problemas de inocuidad o del sistema de inocuidad. Entonces, lo primero que va a hacer es clarificar un problema, desmembrarlo, ¿no? Por eso que hablar de factores internos y externos, y sobre ello eh, plantear qué podría hacer, pero a nivel de plan. O sea, no voy a ejecutar nada, simplemente es o sea, planeo, reviso, descompongo el problema, veo un poco de data, trato de entender de qué trata, ¿no? Como por ejemplo, cambios en proveedores o en normativas y ver, oye, ¿cómo me voy a preparar para esto que se viene?
porque este proveedor lo voy a perder, porque esta norma va a salir. A nivel de inocuidad, ¿cómo nos va a afectar como organización? Entonces, empiezo a planificar justamente, primero entendiendo el problema, descomponiéndolo y planear qué es lo que podría hacer. ¿De acuerdo? Ejemplos prácticos es como establecer objetivos de inocuidad, ¿no? Basados en análisis de peligros. Eso puede ser una actividad para planear, que eso también lo hemos visto en Hazard, si se dan cuenta. Entonces, arrancamos ahí. Luego vamos a la etapa de hacer. Cuando hablamos de hacer, por ejemplo, puede ser implementar el sistema de gestión. O sea, ya planifiqué cómo lo vamos a hacer. Es lo que aprendimos ayer, ¿no? Planificar cómo implementar un sistema HACCP de inocuidad. Y obviamente, desde esta segunda parte, esta segunda etapa, ya se va a la ejecución, ejecutar el plan HACCP para el control de riesgos críticos. Como ejemplo de este caso grande, podemos tener monitorear y registrar el tiempo y las temperaturas de un proceso también. Entonces, o también diseñar y documentar programas prerequisitos. O sea, ya vamos a la acción, pero no podemos ir a la acción, a la reacción, si es que no hemos planeado antes. Y usted no puede planear nada si primero no entiende un problema o por qué es un problema. Muchas personas tienden a como a traer feelings, ¿no? En una reunión, seguramente les ha pasado, pero la idea siempre es entender por qué lo que comentas es un problema, por qué merece su atención, por qué merece el tiempo de todos en la sala, por qué merece realmente que le pongamos esfuerzo a eso. Entonces, si la persona le dice, no, no lo sé, no lo tengo claro, o sea, ok, gracias, siguiente. No acepten, y es parte de cómo se hace gestión de tiempo también, es no acepten, no toleren resolver cosas que no están claras. Hay un aumento de reclamos en el producto, en la jamonada, marca Pablito. La pregunta sería, ¿cuánto ha sido el incremento de reclamos? ¿En qué porcentaje? ¿En qué medida? Cuantificablemente. No, no lo tengo claro. Pues entonces, lo siento, vamos al siguiente tema. Entonces, deben ser así exigentes porque desviaciones, chicos, van a encontrarse y toparse todo el tiempo. Porque un proceso tiene variación. Entonces, evidentemente, es imposible que no lo encuentre. Es algo que sea algo totalmente automatizado y a pesar de eso van a encontrarse también con variaciones de otro tipo y de otro nivel, pero también se van a topar con eso. Entonces, es importante tener claro el problema para planificar, obviamente, descomponiéndolo y entendiéndolo. Y es ahí cuando recién que ya lo he descompuesto y lo tengo claro, es que recién planeo qué hacer. Ejecuto, como en este caso, un sistema de gestión, programas prerequisitos, ejecutar un plan también, o monitorear temperaturas, que es parte de una rutina y de un sistema de inocuidad. Como tercera etapa, tenemos la etapa de verificar. Dentro de esta etapa de verificar, estamos hablando de auditorías, por ejemplo, o sea, relacionado a este campo. Pueden ser que generar auditorías internas. O sea, ¿qué hago? Voy a hacer punto de chequeo de cómo está el sistema para ver si cumplo o no los requisitos de la ISO 22000 y no esperar que venga un auditor externo y me diga lo evidente, sino, oye, tomo la iniciativa y veo cómo estamos como sistema. Esa es una forma de verificar y ver si estamos en las condiciones y en la madurez para poder pasar esta auditoría externa, que en algunos casos hay prisa porque ya se les vence la ISO 22000 y necesitan recertificarse, o simplemente hay prisa porque a nivel comercial necesitan como estrategia, van a ganar clientes, hay clientes que te pueden exigir contar con esta norma en la organización y valoran mucho eso y son sus estándares. Entonces, si te interesa venderles a nivel comercial, a nivel financiero, obviamente vas a tener presión por hacerlo. Entonces, una forma de estas, por ejemplo, es verificar eso. Otra forma también se puede aplicar en el monitoreo y en la medición. ¿Qué cosa? Para verificar puedo revisar registros y analizar desviaciones y ver cómo estamos. Otro ejemplo práctico es analizar un incidente donde se detectó contaminación en el transporte, por ejemplo.
Entonces voy a mirar, no estoy planeando, no estoy haciendo, sino de frente. Ya la tengo clara, ya sé que fue una contaminación en el transporte por salmonela, no tengo idea. Sé que tengo los resultados, tengo la unidad, sé en qué momento pasó, sé cuándo lo cargó, de frente. Y no ha pasado, y está recién, ¿me entienden? Entonces van de frente a la verificación en esos casos. Y finalmente tenemos la etapa 4, que consta se le conoce como actuar, o yo eh, también se los recomiendo interpretarlo como el ajustar. La etapa 4 se aplica normalmente luego de que usted ha planeado ha entendido un problema, lo ha descompuesto y ha planificado cómo lo va a mejorar, cómo lo va a tratar, cómo lo va a mejorar. Va a una segunda etapa en donde va a hacer un testeo, va a ejecutar, va a ponerlo a prueba. Luego va a ir a verificar cómo va en el tiempo y ustedes pasan a la cuarta fase, sí y solo sí. En esta verificación identificaron algunas oportunidades de mejora y dicen, oye, creo que voy a mejor, he notado que en la revisión de registros hay datos que son incongruentes. Ok, entonces no me quedo en verificación, voy a ajustar y veo, oye, ¿cuál es el sistema de medición que tienen para llenar estos registros? ¿Es automático? ¿Es manual? ¿Qué frecuencia tiene? ¿Cuenta con los datos suficientes? ¿Puedo quedarme con ello? ¿Tiene relevancia estadística o simplemente es poca data? Entonces, es ahí cuando ustedes pasan a esta fase de ajustar y pueden simplemente aplicar correcciones de lo que han verificado previamente. Entonces, cuando ya estén a ajustar y está súper, digamos, ya le sacaron brillo al equipo o al problema que querían resolver, al proyecto de mejora que están haciendo, pues simplemente ya lo pueden llevar estandarizado. Pero en este caso, todavía no. ¿Sí? ¿Por qué contar con esta estructura basada en PHBA? ¿Qué ganamos? ¿Por qué tendríamos que seguirlo? Obviamente, estamos hablando de mejora continua de estos procesos de inocuidad. Hablamos de crear más confianza también con los consumidores y los stakeholders. Y a modo de ejemplo, una empresa puede lograr reducir reclamos, ¿no?, de clientes por calidad tras implementar una norma como esta. Porque no solamente van a actuar, si se dan cuenta, vamos a retroceder un momento, no solamente vamos a actuar cuando se presente un problema, es decir, tengo un reclamo, tengo una devolución. No basta con eso. Lo que hace PDCA es también traer iniciativas que todavía no han sucedido, pero que son potencialmente, son riesgos potenciales que pueden llegar. Entonces, también pueden traer cosas que dicen, oye, he notado esto, si los operadores y los maquinistas siguen trabajando de esta forma, podría suceder esto y la que se espera. Entonces, pueden también traer ese tipo de cosas. Por eso es que se habla de la mejora continua que van a hacer a sus procesos, no solamente para cosas que ya pasaron, no solamente para ver el cadáver en la morgue, sino, oye, ¿cómo detecto el cáncer antes y cómo voy tratándolo para que no llegue a ser cáncer? ¿Me entienden? Detecto el síntoma, aplico el ciclo PHBA, eh, planeo qué voy a hacer, ejecuto, hago las cosas que me he propuesto en el plan, verifico cómo funciona en la realidad en un tiempo prudente, y si hay algo por ajustar, pues lo ajusto y voy a la fase de actuar. Entonces, ese es el ciclo en el cual se vive. Por eso es que uno de los beneficios es obviamente mejorar continuamente estos procesos a nivel de inocuidad. En consecuencia, van a ganar confianza en sus consumidores, el, el NPS, que es un indicador eh, de cómo sus clientes los ven, va a aumentar, y si tienen clientes más contentos, pues van a tener más ganas de comprar sus productos, sus alimentos, ¿no? Y recomendarlos, ¿no? Claro, claro, claro está. Otro ejemplo es una empresa también que puede lograr reducir las reclamaciones, que ya lo hablamos, ¿sí? Y poder trabajarlo sin ningún problema. Aplicaciones. ¿Cómo aplico PHBA? Para quienes jamás lo han hecho y
y no conocían la herramienta, que no lo creo, pero tampoco no hay problema, si es que no lo habían visto. Puedo hacerlo en el área de gestión de riesgos, dentro de la ISO 22000, identificar y controlar peligros a lo largo de la cadena de suministro, por ejemplo. Yo tengo este problema y voy a planear, voy a hacer, voy a verificar y luego voy a ajustar, actuar. ¿Qué más? Cuando quiero facilitar la integración con otros sistemas de gestión, pues también puedo hacer este ciclo PSA. Es decir, también lo aplico con bajo mejora continua. O sea, entonces hay diferentes formas de poder usarlo eh, y evidentemente aplicarlo en planta, en la fábrica donde se hacen estos productos alimenticios es recontra útil, recontra útil. No solamente para la calidad, como les digo, incluso para capturar ahorros, para reducir mermas, pérdidas de masa, etcétera, e incluso tiempos, ¿no? Y ser más ágiles. Entonces, evidentemente es algo replicable, no solamente a nivel de inocuidad, sino también a nivel de eficiencias y de impacto y de costo. Ahora, ¿cómo es que se conectan todos estos sistemas, ¿no? O sea, las BPM, POE, POEs, HACCP y el PHS. O sea, ¿por qué los queremos conectar? O sea, ¿qué ganamos? ¿Por qué se relacionan así realmente? ¿No? O sea, ¿por qué es tan relevante? Entonces, es relevante porque logramos tener un enfoque completo de toda la inocuidad alimentaria, visto en diferentes ejes y en diferentes niveles. Manejamos riesgos, manejamos buenas prácticas de saneamiento, cómo manejo desde los materiales que entran hasta los residuos. O sea, estamos hablando de hasta cómo operar de forma apropiada como una POES, o cómo limpiar de una forma correcta con una POES, hasta un plan de monitoreo de un HACCP bien implementado, que identificó PCCs, y va a priorizar esfuerzos sobre ese monitoreo. Entonces, esa es la gran importancia y la gran relevancia de por qué contar con esa integración. Y no es simplemente un capricho, un gusto, ¿sí? Y seguido, obviamente, combinar medidas preventivas, lo que hace BPM con PHS, o sea, al combinarse te ayuda a prevenir diferentes cosas, ¿no? A un nivel base, un nivel como que me ayuda a estabilizar el proceso, ¿no? A nivel de inocuidad, ¿sí? Y obviamente, estabilizar el proceso a nivel de inocuidad con un sistema de control crítico como un HACCP, que se va a ver inocuidad también, pues te permite ya verlo de una forma un poco más estratégica y más eficiente también, porque vas a ir a atacar aquellas palancas que en este caso en HACCP te permite identificar PCCs y son tus puntos palancas para controlar de forma muy rigurosa. ¿Con qué finalidad? Si los controlas bien, pues no vas a tener problemas de inocuidad y no vas a tener problemas de contaminación, evidentemente. ¿Sí? Eh, Como objetivo principal, obviamente, esta integración busca lograr consistencia, ¿de acuerdo? A lo largo de toda la implementación de un SGIA, que es lo que vimos en este momento con la ISO 22000. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una implementación escalonada, una implementación de fases, que lo que hace es construirse una sobre otra. BPM se construye de la mano con POE, POES y PHS. Y sobre esas bases se construye el HACCP. Y sobre esa base de HACCP se construye incluso, fácilmente pueden agarrarse la ISO 9001. Ya ven inocuidad y ahora ven calidad. Y sobre esas dos, pues ahora pueden ver el SGIA, que es una ISO 22000, como es lo que estamos aprendiendo hoy. Entonces, evidentemente esta ruta, este orden lógico no es casualidad, ¿sí? Y tiene un propósito. Alguien ya lo pensó, ya lo fabricó, no hay que descubrir nada. Entonces, una vez que estamos acá, pues podemos apoyarnos en la ISO 9001 y encima agarrar la ISO 22000 para poder tener un proceso más robusto, ¿sí? Ok,
¿Qué relación existe entre BPM y HACCP? Pues, lo hemos mencionado también, pero igual quería enfatizar en este punto para luego ir elaborando la SGIA. Obviamente es tener una base sólida para el SGIA, que es la ISO 22000, que enfoque y me estabilice, hacer obvio para todo el mundo todo lo relacionado a higiene y a condiciones básicas, ya sea de personas, de limpieza, de instalaciones, de equipos, de maquinarias, eh, y cómo mantenerlas, ¿no? Incluso en el almacenamiento, ¿no? Materias primas, insumos, etcétera. En este caso, para el almacenamiento no se llaman BPMs, pero es como un primo hermano que se llaman BPAs. Creo que también te ayudan a poder, te ayudan a crear esto, ¿no? Sólidamente el hazard. Como ejemplo pueden ser el uso correcto de guantes en una línea de producción. Es una forma práctica de también aplicar BPMs, ¿no? Luego tenemos el HACCP. El HACCP en este caso es un sistema que lo que va a hacer es identificar, evaluar y controlar peligros específicos en los alimentos. Recordemos que estos peligros que va a identificar, o sea, va a haber todos los peligros dentro de la implementación de HACCP, como vimos ayer. Hemos mapeado todos los peligros en cada etapa del proceso, pero lo que HACCP va a hacer es evaluar quiénes son PCCs y una vez que son PCCs, plantear planes de monitoreo y ver y también desarrollar y definir de forma clara qué acciones correctivas se van a implementar. Si es que salen y se incumple el PCC, bueno, el límite de control que pertenece al PCC. Entonces, por eso lo relevante de poder también contar con este HACCP, ¿sí? Y obviamente HACCP se va a construir, como les mencioné previamente, se basa en las BPMs para tener un entorno adecuado, ¿no? O sea, como que ustedes van a construir un piso, pues, en mármol, pero el mármol sería el HACCP, digamos, eh, y un falso piso de concreto puede ser una BPM, o sea, tranquilamente. O sea, si les dé estructura, ¿sí? Para que no metan algo tan costoso, de tanto esfuerzo, que simplemente se caiga en el tiempo porque no tienes bases sólidas, ¿sí? Y un ejemplo, obviamente, es identificar como PCC el tratamiento térmico en un proceso UHT, ver la temperatura de secado en una cámara, en un horno, por ejemplo, para el caso de fabricación de panificación o galletas, etcétera. O sea, hay diferentes cosas. O la temperatura, el proceso de esterilización o de cocción también como PCC en un proceso de fabricación de conservas, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que entender y mapear, que es relevante, pero saber que contamos con estas herramientas para facilitarnos también. Ahora, ¿qué relación existe entre estas BPMs con el PHS y las POEs? Siendo estas dos programas prerequisito, esta no parte, no formalmente un programa prerequisito, pero sí un primo que está al mismo nivel y que tiene una aplicación integral, ¿no? Como vimos, de punta a punta del proceso. Desde cómo mantener los insumos de limpieza hasta cómo manejar los residuos, o sea, a ese nivel. Obviamente la relación se basa en que estas BPMs lo que van a hacer es proporcionarnos eh, principios básicos, como decíamos en la sesión previa, capturar, hacer obvio para todos, en blanco y negro, cómo deberían producir, comportarse, cuidarse dentro del proceso, ¿sí? Mientras que el POES y el PHS se hacen implementaciones de una forma específica. O sea, lo que hace BPM es darte lineamientos. Recordemos que vimos 7 u 8 principios eh, de cómo implementar BPM, de un manual BPM. Te da lineamientos, cómo hacerlos. Pero un PHS, por ejemplo, un programa de higiene y saneamiento, no es el mismo en una fábrica que hace harina de pescado premium que una fábrica que hace eh, helados. El PHS que se apliquen para cada caso va a ser totalmente diferente.
el manejo de residuos también va a ser totalmente diferente. Por eso es que hablan, y evidentemente el POES, la forma de cómo limpiar el saneamiento que se le vaya a dar, no va a ser el mismo, por eso se indica que las BPMs nos brindan lineamientos o principios, y estos dos se hacen de forma específica, ¿vale? Y como ejemplo, por ejemplo, una BPM te va a decir, oye, mantén tus instalaciones higiénicas, ¿no? Medias cañas en uniones de pisos con paredes. O sea, te da lineamientos. No te dice cómo lo vas a limpiar, ¿no? No te dice el diámetro que debería tener, el ángulo, no te habla, o sea, te da una idea, pero no te da tanto detalle como una POES, que te puede decir, utiliza una solución desinfectante al finalizar cada turno, aplica esta concentración, te da algo mucho más específico, ¿sí? Y evidentemente lo que buscamos con estos programas prerequisito, como les decía, era minimizar riesgos de contaminación cruzada y errores operativos. Pregunta examen. ¿Cuál previene que hayan errores operativos? Bueno, esta pregunta es capciosa, pero ¿cuál de estos tres, BPM, PHS y POES, creen que puede prevenir errores operativos? Los veo en el chat. Arbel nos dice POES, válido, sí. BPM nos dice Celi, válido. Pierre nos dice BPM, válido, válido. Buenazo, gracias Valerie. Bien, no hay respuesta única, ojo. Eh, si tú me preguntas a mí cuál genera errores operativos, y Fernando nos dice ambos. Fernando es un poco más cerca. Claro. O sea, realmente, Gustavo nos dice las bases, ¿no? Sí, correcto, correcto. Me refiero a los programas prerequisitos, BPM y POES. Y PHS si gustas también considerarlos. Total, Fernando, exacto, exacto. De hecho, por eso decía, no hay, eh, no hay respuesta correcta y les agradezco la interacción. En este caso, se complementan. ¿Qué pasa si yo le digo a la persona que se tiene que lavar las manos para entrar a la fábrica y tiene que primero usar jabón y luego usar alcohol? Es lo correcto, ¿cierto? ¿Qué pasa si la persona va eh, y lo hace al revés? Porque yo no definí cómo hacerlo en el BPM. Evidentemente, no se va a lavar bien las manos, está entrando al proceso con altos los grados eh, de bacterias y puede crear una contaminación cruzada. Y puede venir la persona del baño, ¿entienden? Entonces, sí, el BPM puede ayudarte también a prevenir un error, porque le estás dando claridad de un lineamiento. Una POES te está diciendo explícitamente cómo tienes que hacer el proceso operativo estándar de saneamiento. ¿Cómo voy a limpiar una tolva? ¿Cómo voy a limpiar un autoclave? ¿Cómo limpio un pasteurizador? ¿Cómo voy a limpiar una mesa, no sé, unos cuchillos, una olla de la casa? O sea, específicamente tiempos, concentraciones, pasos para esto. Y es por eso que es elemental implementarlos, por eso son bases, ¿de acuerdo? O sea, efectivamente podrían ser ambas, porque se complementan, ¿no? Entonces, sí, efectivamente sí. Diana nos dice, el PHS es el documento como tal y el POES es la hoja que va al lado de cada equipo que indica paso a paso cómo limpiar. Eh, sí, ¿no? A ver, el PHS, si bien, sí, es un documento, totalmente, es un documento general y es un documento que es el programa de programas, Diana, es como cómo manejar residuos, tiene una directriz, le hace un doble clic, zoom, y se hable cómo manejar residuos, metales, plásticos, papeles, orgánicos, residuos peligrosos, etcétera. Te vas a ver cómo almacenar detergentes e insumos químicos, también te lo dice. Cómo hacer el saneamiento, cómo hacer control de plagas, cómo hacer control de hermeticidad, cómo hacer control de infraestructura, o sea, es un abanico y podría sí estar dentro de un documento bastante grande.
Las POEs, como tú indicas, efectivamente podrían estar en cada equipo. Yo no lo recomiendo porque es muy denso una POES. Eh, si me siguen, un procedimiento operativo estándar, exacto, son procedimientos de trabajo, tal cual. Un procedimiento de trabajo es muy denso, o sea, porque estamos redactando detalle a detalle cómo hacer. Entonces, yo les digo y les pregunto nuevamente, ¿ustedes creen que al nivel de trabajo, al nivel de velocidad de su operación, las personas que ustedes conocen o en algún momento quienes aún no han laborado y han practicado o han visto algo, se dan el tiempo de leer tremendo documento de 4 hojas en letra calibre y tamaño 11? O sea, es remoto, ¿no? Es raro. Y si lo hacen, genial, o sea, los felicito. Pero en las industrias en las que he estado son bien difíciles, ¿no? De poder verlo, ¿no? Evidentemente, como indica este Vicky, sí, fortalecen la capacitación totalmente. No digo que no sirvan, ojo, sirven, pero yendo un poco a la observación de Dayana, yo recomendaría pegar, eh, lo vamos a ver mañana igual, ¿ya? Para explicarles, no me quiero detener mucho porque siento que voy a perder un poco de tiempo, pero si no, igual te lo aclaro, Dayana, y mañana profundizamos. La idea es que en el punto de trabajo, ustedes, o sea, tú tienes 3 tipos de documentos, ¿ya? Tienes un procedimiento que es el detalle de cómo se va a hacer, es para documentar la actividad, ¿de acuerdo? Y no se pierde el know-how y siempre queda en el sistema. Tienes otro documento que se llama hoja de instrucción. Una hoja de instrucción, como indica el nombre, está diseñada para el entrenador, que está relacionado a lo que dice Vicky, que es para realizar la capacitación. Pero ojo, se hace para el entrenador. Ahora, Christopher, ¿el procedimiento para quién es? Realmente el procedimiento es para que lo vea cualquier persona y pueda leer y entender en un tiempo que esté libre y todo, calmado. La hoja de instrucción son pasos lógicos para que cualquier entrenador del proceso venga a enseñarles de la misma forma a los operadores nuevos, a un nuevo cambio que han hecho de otra fábrica o de otra empresa, para estandarizar la forma de instruir y de enseñar. Y hay un tercer documento que se llama hoja de desglose. Una hoja de desglose te indica 3 ejes importantes, y esto sí es algo más como para que el operador en el día a día, de repente podrías colgarlo en la máquina. Yo no sugeriría igual porque es muy denso. Te habla de pasos mayores para hacer una actividad operativa o de saneamiento. eh, Te habla de puntos claves de cómo hacerlo de forma apropiada, ¿no? O sea, las mañas, ¿no? Te dice, oye, aplica esto, espérate, agárralo por el filito, agárralo de acá, agarra de 2 dedos. Son mañas que obviamente que hacen que sea más fácil, logran una operación correcta, te ayudan a hacerlo de forma segura o de forma más rápida y garantizando calidad. Y luego te explica el para qué o el efecto. Te dice, si es que no lo haces de esta forma, con esta maña, con esta tip, pues te va a pasar esto. O sea, si es que no agarro el fierro caliente o la olla recién hervida con guantes aislantes, me voy a quemar. Eso es lo que te dice. O sea, te dice claramente qué hacer como tip y la consecuencia si no lo sigues. O sea, esa es una hoja de desglose y te puede indicar imágenes y todo. Ahora, a nivel operativo, yo les sugiero que solamente coloquen los parámetros principales que deben controlar. Vamos a mirar nuestro hazard y decir mi PCC en mi máquina esterilizadora, pasteurizadora o el área en un área cárnica que tiene que dosificar estos nitritos, nitratos. eh, si yo tengo que controlar el peso, pues tengo que saber cuánto tengo que agregar y tener ahí mi cuadrito de decir, yo tengo que agregar tantos gramos por tonelada o por kilo. Comprobar y mirar. Ese tipo de mensajes sí podrían estar en máquina.
Porque son pequeñitos, son cuadros resumen de lo elemental que debo saber. Y ustedes me dirán, oye, pero la persona tiene 15 años en el puesto, sí, pero se puede olvidar o por exceso de confianza no lo puede ver. Entonces, a eso iba para responderle a Dayana y darle un poco de contexto, cómo se debe hacer. Eso lo vamos a profundizar mañana en el último módulo, que tiene que ver con un poco de TQM y cómo soporta esto la mejora continua en general a este tipo de sistemas. El rol del HACCP en esta integración, obviamente, el HACCP es como el eje central, ¿de acuerdo? Tienes el programa prerequisito, que ya vimos y ya hemos discutido hace un momento, no voy a enfatizar en eso nuevamente. Tenemos el HACCP, que es como la columna, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué la columna? Porque de todo lo que han definido como buena práctica, buenas formas de hacer y hacer obvio, las buenas prácticas para inocuidad y para operar bien y para limpiar bien, lo que hace HACCP es toma un eje y te dice, oye, concéntrate en este PCC, en este uno, dos o tres PCCs en el proceso, que sean tus palancas para garantizar inocuidad. Si yo ya le he enseñado a la gente que tiene que lavarse las manos antes de entrar a la planta, si ya le he enseñado a la gente que tiene que entrar sin barba, tiene que entrar con toca y con guantes, si fuera el caso, no sé, estoy exagerando, pues ya no me preocupo de eso y solo me enfoco en el eje y en el PCC, porque esos son los puntos, o sea, las palancas para poder garantizar esa inocuidad, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que BP me asegura la limpieza en general de una planta y HACCP lo que va a hacer es identificar, por ejemplo, que un PCC en un proceso térmico, es decir, este es el tiempo que necesitas como mínimo y esa es la temperatura para ese tratamiento térmico para que sea estéril o eh, pasteurizado o exitoso, ¿entienden? Por eso es que se enfoca en el PCC. Por eso es que se habla de los programas prerequisitos, las bases, y este se hace como un eje. ¿Y dónde van a controlar? En el PCC, acá. Porque esos son los que tienen el mayor peligro si es que fallasen. Pero obviamente ustedes van a implementar diferentes actividades o mecanismos para poder, recuerden, o minimizar el riesgo, prevenirlo o eliminar, a ver, prevenir, eliminar o reducir. ¿De acuerdo? Entonces, tienen esas tres formas para poder contener esto. ¿Sí? Vicky nos dice, son procedimientos de trabajo, se fortalece con la capacitación. Sí, tal cual, Vicky. Funciona, pero cuando hablamos de entrenamiento y de capacitación, hay formas y formas. Yo sugiero que usen una metodología que se llama TWI, me parece que la vamos a tocar mañana, porque es cómo capacitar a la gente. Pueden googlear igual, se los acabo de escribir en el chat. Ya es una forma que se usó en la Segunda Guerra Mundial, y fue una escuela maestra, o sea, esto está creado desde los 50, cómo enseñar a las personas, y mañana vamos a aprender cómo hacerlo, cuáles son los puntos claves y todo ello. ¿Sí? Bien, dentro de esto, de esta integración que ya hemos comentado, vamos a ver algunas aplicaciones simples que se pueden dar, ¿no? Como indiqué hace un momento, las BPMs van a dar lo fundamental de la higiene, el HACCP va a ver la parte crítica, más que todo, de controlar los riesgos específicos de quiénes, de los puntos críticos de control, o también llamados PCCs. POES y PHS lo que van a hacer es asegurar la implementación práctica de la inocuidad, porque le estás diciendo a las personas cómo tienen que hacer las cosas y hacer claro lo que es obvio, ¿de acuerdo? Podría enseñarnos a implementar matriz cualitativa del PCC. Sí, sí, claro que sí. Dame un segundo, acabo con el módulo de hoy y regreso a ese punto. ¿Te refieres caramba, a lo que vimos el día de ayer, ¿no? A severidad y ocurrencia, ¿cierto? Confírmame eso, por favor, para preparar el documento y poder sacarlo pronto. ¿Me confirmas en el chat? Sí, para poder sacar el documento. Gracias. Bien.
POES y PHS aseguran la implementación práctica de la inocuidad, como ya lo vimos, mejora continua lo que hace es evaluar y actualizar procedimientos regularmente. ¿Por qué procedimientos? Porque en el hábito y en las formas de hacer las cosas es como podemos lograr resultados diferentes. No vamos a lograr lo mismo si hacemos las cosas de la misma forma, ¿de acuerdo? Ejemplos, por ejemplo, en una planta de conservas, podemos implementar un POES muy específico en algún punto para controlar la higiene de las áreas húmedas, reduciendo incidentes de contaminación, ¿no? Pasos claves para implementar un SGIA, ¿sí? Un BPM y HACCP. Primero, ¿qué ganamos? Identificar peligros y haber sido evaluados por HACCP. Eso ya es un golazo, porque esto te reduce el trabajo cuando quieres hacer un SGIA. Sabes dónde le vas a poner el esfuerzo y a qué puntos son los que vas a mirar, ¿sí? Luego tenemos que asegurar que las BPMs estén documentadas e implementadas. Documentadas en procedimientos, como decía su compañera hace un momento, eh, y para que queden a la posteridad y para siempre ver qué cosas se pueden mejorar en el tiempo, cómo hacerlo más seguro, con la finalidad de reducir riesgos, hacerlo más fácil, con menos esfuerzo, gastando menos dinero en químicos, reduciendo tiempos. De repente dices, oye, no voy a enjuagar 30 minutos, pierdo agua. Voy a usar agua al doble de presión y voy a reducir el consumo a la mitad, ¿no? Diferentes cosas. Establecer estos dos programas prerequisitos se hacen también en los puntos críticos, monitorear y verificar la efectividad de las medidas. Dentro de prevención tenemos la reducción de riesgos de contaminación, como por ejemplo, mejorar la higiene del personal, de las personas que están en contacto directo con los alimentos y con el área de fabricación. Es una forma de prevenir. Y la parte de eficiencias se enfoca a estandarización de procesos mediante POE, como por ejemplo el control del proceso de limpieza automatizado en las líneas de producción UHT, o las líneas de pasteurizado de yogur, o líneas de pasteurizado de jugos, ¿no? Diferentes características, ¿sí? Ahora, vimos que el primer alineamiento hasta el día de ayer era la pirámide. Les presento la segunda. Ya estamos en HACCP, ya hicimos las bases de las buenas prácticas de manufactura, vamos a ir a cumplir regulaciones normativas, temas de seguridad alimentaria, nos vamos a topar con la ISO 22000, ¿sí? Y ya probablemente para otro diploma, que nos dé un poco más de tiempo, y ya que ustedes con este conocimiento podamos ir a ver estos tipos de estándares GFCI, que son unos estándares más robustos, ¿de acuerdo? Y luego empezar a mirar eh, buenas prácticas a nivel clase mundial, ¿no? O sea, a nivel de inocuidad, a nivel normativo, ¿vale? Vamos a ver un poquito de ejemplos de aplicación y voy a ver cuántas diapos me quedan, Vicky, para poder desarrollar lo que me has preguntado, ¿sí? Creo que sí llego, ya. Creo que sí llego y si no, me haces recordar, por favor, y en la siguiente sesión lo tocamos primerito antes de arrancar con el módulo este, de auditorías de la ISO 22000 y la mejora continua, ¿vale? Bien, aplicaciones en industrias, por ejemplo, vamos a ver el proceso de bebidas carbonatadas, gaseosas, etcétera. Por ejemplo, una buena aplicación de BPM pueden ser inspección visual de botellas reutilizables, por ejemplo, para detectar fisuras o contaminantes, revisar periódicamente las líneas de llenado automatizado para evitar goteo y acumulación. HACCP puede de frente mapear un PCC, ¿no? El tratamiento del agua con filtración y cloración antes del gasificado en gaseosos. Algunas otras actividades como POE, no voy a entrar al detalle, chicos, igual se los he dejado para que tengan una idea de qué se controla en otros procesos, como me preguntó uno de sus compañeros también. Dentro de POEs, por ejemplo, la desinfección de los tanques de almacenamiento cada 15 días, ¿no? Porque son tanques que están en constante funcionamiento y se limpian previamente, salvo que tengan un cambio de sabor, no sé, pasan de una gaseosa clara a una gaseosa amarilla, de repente a una gaseosa roja, no voy a mencionar la marca, pero limpiar ese tanque de gaseosa roja es una locura, o sea, usas un protocolo de 6 a 7 pasos para limpiarlo porque o sea, queda impregnado en las paredes, ¿no? Es bastante, eh,
invasivo, por llamarlo así. Para el caso de la industria de panificación, por ejemplo, puede ser uso de ropa y gorros para evitar contaminación física, como cabellos y joyas. Bien. Dentro de HACCP puede ser el PCC en panificación, el monitoreo de niveles de humedad en los almacenes. ¿Por qué? Porque si la humedad se dispara, pues crece moho y se echa a perder todo esto, ¿no? Los panetones, las galletas, etc. O una pues puede ser desinfección semanal de los hornos con métodos aprobados por las normativas vigentes, ¿no? Puede ser. Vamos a irnos a la industria avícola. Dentro de las APMs, por ejemplo, asegurar la cadena de frío en general en todo el rubro cárnico, desde la recepción de las aves hasta el almacenamiento. Estamos hablando de aves muertas, ¿no? O sea, ya sacrificadas, no aves vivitas ahí muriéndose de frío, por si acaso. Dentro de HACCP puede ser un PCC, por ejemplo, el control de la temperatura del agua en el escaldado de estas mismas, que tiene que estar entre este rango recomendado, o también identificar algún peligro como la contaminación por salmonela durante el eviscerado. El eviscerado es cuando cortan, bueno, no cortan, extraen de una forma a presión, a succión, todas las vísceras del ave, ¿no? Con unos sistemas, unas pistolas que lo sacan rápidamente, ¿no? Sin afectar el rendimiento del ave. O algunas otras pues como limpieza de cuchillas y cintas transportadoras al final de cada turno. Puede considerarse también. Conservas de pescado, por ejemplo. Quienes no conocen la industria pesquera, transporte del pescado debe estar siempre a menos de 4 grados. En lácteos, por ejemplo, hablamos de menos de 6 grados. Cada uno tiene una flora bacteriana distinta y se busca, obviamente, estar lejos de esas bacterias para poder tener una mejor, lograr mayor inocuidad a lo largo de la cadena de suministro, ¿no? O en HACCP puede ser el PCC de cocción, por ejemplo, 85 grados por 20 minutos para una conserva de pescado, una lata de atún, por ejemplo, para eliminar principalmente patógenos y luego pasar por una esterilización de latas en autoclave a 121 grados por 20 minutos. Acá es donde se elimina el Clostridium botulinum. O dentro de una POES puede ser lavado y desinfección de máquinas de corte y mesas de inicio y final de cada turno. Bien, nos vamos con un ejemplo final. Creo que sí llego a explicar el tema Viti. Vamos con el tema de helados. Por ejemplo, asegurar la cadena de frío, eso es evidente como buena práctica. Capacitar a los manipuladores sobre productos crudos y cocidos para evitar contaminación cruzada. Válido también, o sea, vimos como las primeras reglas de la OMS, ¿se acuerdan en la primera sesión, en la parte introductoria? No mezclar línea de crudos y cocidos sobre el mismo punto porque las floras pueden traer bacterias distintas y evidentemente la flora cruda va a recontaminar a la flora cocida. HACCP, bueno, tenemos el control de temperatura del agua escaldado también, o también el uso de algunos productos aprobados para desinfección en áreas húmedas. Vamos a la industria de frutas y hortalizas, por ejemplo, el uso del agua potable para el lavado de frutas. Recordemos que si no utilizo insumos en buena calidad, pues no espero sacar diamantes al final, ¿no? O sea, voy a tener algo equivalente a las entradas que tengan el proceso, ¿sí? Dentro de HACCP, pues, en este caso, en la industria de producción de frutos frescos y refrigerados, se utiliza mucho el agua clorada a unos ppm específicos para un enjuague posterior, ¿no? El PCC acá es que se haga esto porque es una desinfección, ¿no? No puedes cocer porque lo quieres vender fresco, entonces eso es lo que se puede manejar, ¿no? Y en el caso del monitoreo, algún análisis clínico para pesticidas, ¿no? Por ejemplo, por peligros químicos en frutas de cada lote, se puede hacer también. Bien. Y en el caso de DEPOES, puede ser una limpieza y desinfección de las cintas transportadoras cada 6 horas. ¿Recuerdan la línea de producción de duraznos en almíbar? Era una locura. Entonces, la idea es obviamente desinfectarlas de forma apropiada para no recaer en esos peligros potenciales. Bien, dentro del SGI hay su documentación, hago referencia a la ISO 22000 con la finalidad de garantizar alimentos seguros. Importancia de esta documentación, y estamos entrando ya al tren final, obviamente es poder contar con la organización necesaria
para poder implementar y demostrar la conformidad de la norma, ¿no? O sea, esa es la principal razón de ser de la documentación. La relación con el ciclo PHB, obviamente, estas políticas y objetivos se deben desarrollar en fase de planificación, ¿de acuerdo? Así como los manuales y los registros son herramientas clave también para implementar y verificar. ¿De acuerdo? Hay un kit de herramientas que hemos aprendido el día de hoy para poder certificarnos en la ISO 22000, así que se las he compartido a la coordinadora igual, la norma ISO es un normón, así que igual quienes quieren revisarlo pueden contactar con ella, por favor, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ver cómo hacemos para desarrollar una política de inocuidad. Primero, ¿qué es una política de inocuidad? Estamos hablando de una declaración redactada, un compromiso sobre la seguridad alimentaria. Es eso, básicamente. Y cosas para elaborarlas, obviamente esta política tiene que estar alineada a la visión y a la misión de la empresa, de la organización. Por eso es que en la parte inicial hablábamos del contexto interno y externo. Identificar los riesgos y objetivos también clave del sistema, ¿no? Y garantizar el compromiso con los requisitos legales y normativos. Estas cosas normalmente, esos 3 bullet points se integran para redactar la política de inocuidad. Formas hay distintas, o sea, formas son muy parecidas como elementos, como pueden notar acá, pero va a depender mucho de la visión y misión de cada empresa, ¿no? O sea, ninguna empresa va a decir, tengo la misión de enfermar a todos los consumidores, definitivamente, pero van orientados a siempre crear confianza, que no hayan clientes insatisfechos o que puedan enfermarse, ¿no? O sea, para que tengan una idea. Y dentro de las características tienen que ser claras, deben de estar comunicadas a todo el equipo, a todo el personal. Típica de auditoría de ISO, van a preguntarle al personal la política de inocuidad. Así a la persona, al vigilante, de repente al asistente o al ingeniero, a quien sea. Entonces la idea es que lo puedan tener claro sin ningún problema. ¿Sí? ¿Qué más? Objetivos de inocuidad alimentaria. Los objetivos son metas específicas, obviamente que nos permitan lograr la política que hemos establecido previamente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Reduciendo esto, estando por debajo de esta cantidad estando por debajo de este porcentaje de no conformes, por este porcentaje, menos de estos rechazos, menos de esta cantidad de reclamos, etcétera, ¿no? Y obviamente deben apalancarse en objetivos SMART para ser aterrizados, ¿no? Monitorear esto a través de KPIs, ¿no? Y poder garantizar y alcanzar esta gran visión con la ISO 22000, que es un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Bien, la estructura de esta documentación, usualmente, ejemplo, lo que nos van a dar es como una guía específica de cómo están relacionadas respecto a la inocuidad, ¿sí? Por ejemplo, los procedimientos pueden ser los de recepción de materias primas, cómo los verifico, la limpieza y desinfección de equipos, etcétera. Y obviamente los formatos básicos como el título, el objetivo, el ámbito de aplicación, la descripción paso a paso, la frecuencia y responsables. Esto es lo elemental. Recuerdo que en la sesión pasada alguien me preguntó si había un estándar. No es que hay un estándar, pero hay un formato básico. O sea, sobre esto tú puedes crear y desarrollar más cosas, ¿sí? Y, vamos a ejemplo, puede ser un procedimiento para inspección de pescado en una planta de conservas, que incluye pasos desde la recepción hasta el registro de lotes rechazados, ¿no? Quienes no saben, en la industria pesquera lo que se mide normalmente para pescados frescos son histamina, el nivel de histamina te habla del grado de frescura que tengas que tener, aparte del tema sensorial. Y todas esas características pueden servir también para poder rechazar un lote, ¿no? Recuerden el mantra, recibo bien, genero bien, o sea, produzco bien y entrego bien. O sea, por eso es que es el resumen de la SGIA que les podría dar como tip. Bien, y los niveles de la documentación obviamente están en 4 niveles, a nivel de política, a nivel de manual de SGIA, que es un resumen de la implementación del sistema como tal, procedimientos, que son los pasos específicos, y los registros, que es la evidencia de este cumplimiento a través de auditorías internas, externas o de control del PCC también. Bien, y esto es un poco de ejemplo sobre la estructura en una empresa de bebidas, ¿vale? El manual, que es otro entregable de la implementación,
obviamente es un documento que describe de forma general el SGIA, alcances y absorbe todo ello. La estructura típica es la intro, que tiene que ver con el alcance y el objetivo, ¿de acuerdo? El mapa de procesos de la organización, identificación de peligros y medidas de control. Los peligros identificados ya los hemos tomado del HACCP, ¿recuerdan? Y obviamente se van a colocar medidas de control en cada punto. O sea, básicamente es eso, van a recopilarlo y van a definir roles y responsabilidades, ¿vale? Les presento un poco cómo se conforma esta SGIA eficaz basado en ISO 22000. Es un modelo bastante aplicable en la industria, que primero se enfoca en reducción de costes, ¿de acuerdo? Derivados de la extracción de cosas malas del mercado, gestión sistemática de programas de prerequisito, mejorar la utilización de los recursos, reconocimiento del cumplimiento de esta norma también internacional, controles adecuados de peligros de seguridad alimentaria, mejorar el sistema de trazabilidad y el suministro de alimentos, productos y servicios deben ser seguros y que satisfagan a los clientes, tanto internos como externos. Estas tres cosas son dimensiones que ustedes van a llegar a poder cubrir cuando ya tengan mayor madurez, su organización tenga mayor madurez para esto, ¿sí? Los procedimientos también tienen una estructura típica y ustedes pueden crear un poco más igual, pero lo mínimo indispensable es esto, y se pueden aplicar a calibración de termómetros, limpieza y desinfección, verificar la temperatura de un autoclave, etcétera, ¿sí? Les dejo esta vista para que lo recuerden y lo tengan presente en todo momento, ¿sí? Y lo mismo con los registros. Es evidencia objetiva de lo que se ha hecho, ¿sí? Y pueden aplicarse a formatos de monitoreo de PCC, por ejemplo, checklist de inspección diaria también, reportes de auditoría interna o externa, hagan sus auditorías internas más que pagar a otra persona para que venga, salvo que ya estén estables y quieran dar un salto cuántico y mejorar su sistema de gestión, ¿sí? Control y revisión de documentos. Esto se enfoca obviamente en tener todo actualizado, se soporta mucho esto en la ISO 9000. Vigencia de documentos, puede ser 1 año, 2 años, el tiempo que ustedes ameriten poder hacerlo. Al final esto lo definen ustedes como dueños de proceso. Algunos elementos claves como codificación, fecha de emisión y revisión y la aprobación de las personas, ¿vale? ¿Por qué tener documentación como les decía hace un momento? Obviamente esto permite que haya mejora en la organización a nivel de trazabilidad y a nivel interno también. Lo otro es que tienen rápido acceso ante las auditorías. La documentación puede ser física o también puede ser digital. En ambos casos necesitan de alguien, de una firma, de un aprobador o de una conformidad. Sugiero que lo mantengan porque la SGIA, si bien se está soportando en el HACCP y HACCP sí te lo exige, este sistema también te lo va a pedir, ¿vale? Como conclusiones finales, la norma ISO 22000 nos proporciona un enfoque estructurado, ¿de acuerdo? En base a la gestión de riesgos y el ciclo PHBA. Estamos hablando de un ciclo de mejora, lo que nos permite integrar rápidamente con los programas prerequisitos y el HACCP, que es un sistema de inocuidad, ¿sí? Para garantizar la seguridad alimentaria en toda la cadena, pero a nivel sistémico, ¿sí? La integración de BBB HACCP y estos programas prerequisitos nos permiten controlar riesgos desde los más básicos hasta los de mayor impacto como el de un PCC, ¿sí? Por eso que nos ayudan a reducir riesgos de contaminación y hacer que los procesos sean más consistentes y tengan menos fluctuación y variación atípica. La elaboración de estas políticas, manuales, procedimientos y también de los registros nos van a permitir demostrar de forma objetiva que estamos cumpliendo con los estándares de la ISO 22000. ¿Sí? Eso es una vez que lo hayan implementado, ¿de acuerdo? Y obviamente que esta ISO busca promover la mejora continua. Quédense con las ganas de ver mañana el módulo que va a estar súper interesante, que habla de mejora continua. Y vamos a ir un poquito más allá de lo que normalmente se ve en PHBA, ¿sí? Y finalmente, un SGIA bien implementado va a hacer que fortalezca todo el proceso a nivel de confianza con clientes también, de stakeholders al mismo tiempo, y van a tener máxima solidez para el cumplimiento normativo, lo que va a hacer que cuando tengan una auditoría, pues puedan caer, por decir un momento,
el organismo regulador como DIGESA y puedan estar suficientemente robustos para ello, ¿sí? Eso es todo lo que tengo para el día de hoy, chicos. Vicky, porfa, me comprometo a tocar el tema que me has pedido en los primeros 2 minutos de la sesión de mañana, ¿sí? Nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias, estimado ingeniero. Muchas gracias, estimados profesionales. Nos estamos encontrando el día de mañana para nuestro último módulo, que es el módulo 5, y mañana vamos a tener la evaluación final también. Sí, en breve comparto el enlace de asistencia. Todavía no se salga. Sí. Bien, profesionales, ya tienen el enlace de asistencia para que pueda ser registrado por ustedes. No, Mauricio, te recomiendo que lo puedas llenar porque igual está en el grupo de WhatsApp. Se ha enviado la asistencia número 3 también. Muy bien, estimados profesionales, damos por finalizado el módulo 4. Nos estamos encontrando el día de mañana. Que tengan muy buenas noches.